Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando. Muy buenos días, Cabildeo. Saludo cordial para todos ustedes. Hoy hablaremos de Narcos, unas historias apasionantes que datan de hace 30 años. El protagonista es Jorge Roca Suárez, que recién ha retornado después de pagar 27 años de prisión en los Estados Unidos. Está en este momento en la cárcel de San Pedro, en la sección Posta. Detrás de él hay una larga historia, un capítulo sobre el narcotráfico en Bolivia que sacudió a nuestro país. Eran los años 90, es la historia de los narcos de los años 90. En realidad un poquito antes, de los 80, cuando se intentó, a través del golpe de García Meza, instaurar un narcoestado y apoyarse en la actividad del que después, poco después, fue conocido y titulado como el rey del narcotráfico en Bolivia, Roberto Suárez Gómez. Roberto Suárez Gómez en los 90 fue detenido, procesado y murió en Santa Cruz cuando tenía una detención domiciliaria consecuencia de las deficiencias del corazón. Roberto Suárez Gómez es oriundo de un bellísimo pueblo veniano que se llama Santana del Yacumo. Bueno, Santana del Yacumo era un pueblo tranquilo, un pueblo ganadero como todos los del Beni, hasta que llegaron los colombianos. Y esto ocurrió en los 80. Llegaron los colombianos vinculados a Pablo Escobar Gaviria, el número 1 del cartel de Medellín, y empezaron primero a alquilar pistas a unos ganaderos que estaban endeudados y además con el agua hasta el cuello. Uno, el agua financiera que los ahogaba, los créditos con el Banco Agrícola, y por otra parte las inundaciones que son propias de las épocas de lluvia. Cada 5 años pues esa área se convierte en un mar y entonces pierden ganado, se muerden las vacas, no hay liquidez. En eso llegan los colombianos y se asientan en Santa Ana de Yacumo, un pueblo que no tenía cementerio y que los narcos hicieron el cementerio como un guión de telenovela brasileña, ¿no? Y bueno, ese cementerio en Santana de Yacumo se inauguró con los muertos del narcotráfico. Roberto Suárez Gómez y toda su familia, como le digo, eran ricos hacendados venianos del MNR. El MNR controlaba las fuerzas políticas en el Beni, solo disputadas después por el ADN. Pero el hermano de Roberto Suárez Gómez fue ministro de Agricultura de Paz Extensoro, de larga tradición movimentista, hasta que llegaron los narcos y lo cambiaron todo. Fiestas, parrandas, surgieron hoteles con piscina. Bueno, este pequeño pueblito empezó a tener un desarrollo rápido, insólito, pero además bullicioso. ¿Qué se hacía en Santana de Yacumo? Se almacenaba la droga y de allí, de las pistas en las haciendas de los ganaderos, que como ganaderos estaban en quiebra, pero como primeros socios y después narcos, pues empezaron otra vez a tener una economía boyante, una economía que despegó, que atrajo mano de obra, en fin, tuvo un crecimiento impresionante. De ese mismo pueblo son los que después, en el gobierno de Jaime Paz Zamora, en los años 90, se conocieran como los arrepentidos. En el gobierno de Jaime Paz Zamora se tuvo la política
parecida a la que ahora tiene Santos en Colombia. Pues no podemos desatar la guerra porque la guerra estaba desatada, la DEA participaba activamente, ocupaban los pueblos venianos, llegaban en helicópteros, pateaban puertas, allanaban casas, buscaban a los narcos y por lo general eran operativos que fracasaban porque los narcos, las cabezas, desaparecían. En cambio quedaba un pueblo temblando, un pueblo aterrorizado por una ocupación, como esas escenas de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Que llegan en helicópteros. Claro, el sonido de helicópteros era una advertencia para los narcos salían huyendo hacia el monte, pero el pueblo no podía salir huyendo, entonces desembarcaban, llegaban los gringos y metían presos a todos los varones. Eran situaciones espantosas que se vivían todos los días en los pueblos del Beni. Entonces el gobierno de Paz Zamora tuvo la política del arrepentimiento. Les dijo, bueno, entréguense y vamos a ser generosos con su sentencia. Y eso es lo que ocurrió. Y se entregaron, no recuerdo bien si 8 o 9 de los más buscados, que eran gente, todos o ganaderos o hijos de ganaderos. Y se les hizo unos bullados procesos en La Paz, se les sentenció a 5 o 8 años, que eran sentencias bastante bajas, pero la política fue eficiente porque ya desde entonces Santa Ana de Yacuma dejó de ser la capital del narcotráfico en Bolivia. Bueno, uno de ellos quedó, que es Jorge Roca Suárez, alias el Techo de Paja. La madre de Jorge, Blanca, era hermana de Roberto Suárez. Por lo tanto, sobrino en línea directa de Roberto Suárez Gómez, el rey del narcotráfico. Mucho más joven, por supuesto, era sobrino, parece muy querido por Roberto Suárez, que fue quien lo apodó como Techo de Paja. Desde chiquito lo llamaba Techito, porque cuando iban a la laguna de Santa Ana a bañarse, resulta que el cabello de Jorge Roca, la cabeza no se mojaba nunca porque tenía un pelo crespo, denso, choco, ¿no? Es decir, rubito, y por lo tanto pues se le ocurrió a Roberto Suárez decirle Techito de Paja, paja por el color, y ahí se quedó de este chico que arrastra el apodo de Techo de Paja. Cuando en los 90 viajé a Santa Ana de Yacuma para hacer un reportaje a propósito de los narcoarrepentidos, etcétera, todavía estaba a la entrada del pueblo, es decir, entre el aeropuerto y el pueblo, hay una avenida que la había hecho hacer Jorge Suárez, el Techo de Paja, y en medio de esa avenida había un monumento a él mismo. El único monumento que ostentaba Santa Ana de Yacuma era el monumento a Jorge Roca Suárez. Después lo sacaron, claro. Ahí la familia cayó en desgracia, no solo que Roberto Suárez ya estaba preso y condenado a muerte por la dolencia cardíaca que tenía. Él estuvo mucho tiempo en la cárcel de San Pedro, la altura le caía realmente mal, lo devolvieron a Trinidad, y de Trinidad lo llevaron a Santa Cruz. Él viajaba con un custodio, no es que el rey del narcotráfico y esos operativos que usted ve en película con 50 policías enmascarados, unos Rambos armados. No, acá Roberto Suárez lo encontré un día en el aeropuerto de Trinidad, que estaba de tránsito hacia Santa Cruz porque le habían dado el pase, la transferencia para que vaya a la cárcel de Palma Sola, y estaba esperando su vuelo y estaba con un custodio, un policía al que Roberto Suárez le pagaba el café, el sándwich de huevo, etcétera. No, solo en Bolivia,
solo en Bolivia, o sea, era el rey del narcotráfico efectivamente, pero no había, ni ellos habían desatado una violencia propia de los narcos. Como les digo, su tradición era ganadera y tampoco pensaba fugarse a ningún lado, porque no había ya en el planeta ningún lado, ningún rincón que pudiera acoger a Roberto Suárez. Y el 2002, en julio del 2002, murió en Santa Cruz. Ya para entonces, el sobrino había heredado por lo menos el título, la fama, Techo de Paja. Techo de Paja sí se dedicó al narcotráfico. Él lo confesó en el proceso en los Estados Unidos. Era una nueva generación de narcos, vinculado también a los carteles colombianos, a Pablo Escobar. Él exportaba la droga, no la hacía ni pretendía entrar a los Estados Unidos, el acopio lo hacían en Colombia, y eso es lo que se relata. Él cae preso junto con la tragedia a toda su familia, porque persiguen a la madre, ¿no?, a Blanca, que estaba enferma, en fin. Al padre no lo tocaron. Rafael Roca se quedó siempre en Santana de Ecum. La hermana, Chunti, había construido, tenía el negocio de un supermercado en Santa Cruz. Le decomisaron el supermercado. A él, cuando le detienen, le abren un proceso, y fruto de ese proceso le decomisan todo lo que pueden, ¿no? La fiscalía, y para entonces ya aplicando la 1008, antes de preguntar el nombre, se supone que es culpable, y se supone que todo lo que tiene es resultado del narcotráfico, entonces le decomisan todo. Entre ellos una propiedad de 804 hectáreas, que se llama Horizontes, en Santa Cruz. 804 hectáreas. Tenía 1000 vacas que se la decomisan y 50 caballos, ¿no?, de puro pelo. ¿Dónde estarán, no? ¿Qué habrán sido de las 1000 vaquitas, no? ¿En qué churrasquería habrán terminado? Los 50 caballos, pues, ¿qué fiscal lo habrá comercializado? ¿Qué juez, no, o qué funcionario del Ministerio de Gobierno habrá aprovechado? ¿Y cuál será el destino de esta propiedad? ¿En manos de quién estará? 804 hectáreas no son despreciables. A la hermana, como le digo, al mismo tiempo de tomarla presa, le decomisaron absolutamente todas sus propiedades, incluyendo el supermercado. En 1991, antes de morir Roberto Suárez, Techo de Paja fue extraditado a los Estados Unidos. En Estados Unidos él se declara culpable y le dan una sentencia de 35 años de prisión en la cárcel de California. Lo acusan de narcotráfico, de tráfico. Mire, lo sentenciaron inclusive por no pagar impuestos. En los Estados Unidos él había llevado, y él lo confiesa, que su plata la tenía en los Estados Unidos, que en Bolivia no tenía nada. Y en Estados Unidos le decomisan una treintena de propiedades inmuebles, casas y departamentos, en las que pues él seguramente invirtió las ganancias del narcotráfico. Todo eso inmediatamente, fue decomisado, expropiado, fruto de la sentencia que obtuvo en los Estados Unidos. Y allí se fue entonces en 1991 a estar sentenciado a pasar su pena en esta cárcel de California, donde él dice durante todo ese tiempo, 27 años, usted podrá comprender que son muchísimos años, es una vida entera. En todo ese tiempo vio un otro boliviano
que después lo trasladaron, no sabe a qué otra cárcel, y eso fue penoso para él, ¿no? Porque, bueno, tener un compatriota en la cárcel con quien compartir, en fin, cuando llegó dijo, ha sido duro, pero ya pasó. Él no sabe todavía lo que le espera acá en nuestro país. En todo caso, en esos años estudió, y uno dice, ¿no?, que obtuvo 2 títulos, uno en Ciencias Políticas Internacionales y otro en Derecho Penal. De tal modo que uno tendría que decirle, doctor techo de paja. No tenemos los títulos y es obvio que no los avaló, pero lo que él quiere decir es que utilizó esos años para estudiar. Debe ser duro, muy duro estar en una cárcel norteamericana tanto, pero tanto tiempo. Recibió a su madre, lo fueron a visitar sus hijos, sus 4 hijos, no los ha visto crecer, sus hijos ya son gente grande. Hace 2 años murió la madre, que parece fue el golpe más duro que él recibió, pero también murió su mujer y también murió uno de sus hermanos, el médico. Espera poder salir libre para poder visitar a su padre. Tiene 94 años, está en una hamaca esperándolo en Santana de Yacuma. 94 años. Y don Rafael Roca dice, lo único que quiero antes de morir es ver a Jorge Roca Suárez, su hijo. Bueno, el narcotráfico diezmó esta familia, una familia que antes de meterse en el narcotráfico era una familia pudiente de Santana de Yacumo, eran ganaderos, tenían propiedades, tenían casa, eso lo tenían desde antes, pero con el narcotráfico, el dinero fácil, y bueno, la acusación no les perdonó absolutamente nada. Jorge Roca, llegando al país, dijo, todo lo que me han expropiado en Bolivia no era mío. Todo lo que me han expropiado en Bolivia, incluyendo esta hacienda Horizontes, era de mis padres, era de Rafael y de Blanca. En Bolivia yo no compré nada con el narcotráfico, lo compré en Estados Unidos, como le digo, 20 y tantos departamentos que se los expropiaron. Él volvió sin haber cumplido los 35 años de sentencia, porque llegó a un acuerdo de libertad condicional para poder hacer papeles en Bolivia. En fin, llegó a un acuerdo con los jueces que, felices y contentos de la vida, lo expulsaron al país. Bueno, hace poquito el diputado de los demócratas, Luis Felipe Dorado, no sé si es de los demócratas, disculpen, no sé el partido al que pertenece, pero el parlamentario Luis Felipe Dorado, en tono de denuncia, dijo que que unos jueces nombrados por el MAS habían anulado una sentencia de 11 años que pesaba sobre techo de paja. Héctor, tienes las palabras de Luis Felipe Dorado, por favor. Se ha descubierto de que su sentencia fue dictada en el 2003 y se encuentra en el expediente en Foja 100.951. Pero en esta sentencia se establecen las incautaciones, todos los hechos relevantes dentro del proceso. Lo que sí nos causó mucha sorpresa es que la justicia que impuso Evo Morales en el país dictó un auto supremo de vista, que aquí lo tengo en mi mano, donde anula la sentencia que dictó en el 2003 un tribunal, anula la sentencia de techo paja, prácticamente lo deja libre. En síntesis, ¿qué denuncia el parlamentario Luis Felipe Dorado? Denuncia que 2 jueces nombrados por el masismo, se trata de Teófilo Tarquino Mujía
y Ángel Irusta Pérez han anulado una sentencia dictada el 2003 contra Techo de Paja, sentencia que lo condenaba a 11 años de prisión. Por eso cuando le preguntan a Techo de Paja si iba a venir a Bolivia a cumplir alguna sentencia, él dijo, en Bolivia no tengo cargo alguno. Y efectivamente, él sabía que habían anulado la sentencia del 2003. Pero esto ocurrió el 2009. La sentencia se dicta en Sucre el 22 de octubre del año 2009. Ya es el gobierno del presidente Evo Morales y los jueces que anulan esta sentencia son los jueces que fueron nombrados por el Parlamento con los 2/3 del MAS. Tanto Teófilo Tarquino como Ángel Irusta respondían a los intereses del MAS. No sabemos si esta sentencia, si esta anulación de sentencia es un acto de cuenta propia de estos dos magistrados de la Corte Suprema o es un acuerdo político también con el MAS. Eso es lo que no se sabe. Pero lo que dice Luis Felipe Dorado es cierto. Se anuló la sentencia que pesaba en Bolivia contra Techo de Paja de 11 años de prisión. La anularon estos dos jueces tan facilito con un auto supremo, el auto supremo 436. Pero esto ocurrió no hoy ni ayer, sino el año 2009. Hoy los fiscales, los de Santa Cruz, han dicho que están revisando todos los papeles habidos y por haber, a ver qué cosita le encuentran para abrirle otro proceso. De tal modo que no está tan claro que Techo de Paja pueda ir a ver a su padre a Santa Ana de Yacumo. La historia de la hermana a mí me parece más dramática aún. Chunti Roca Suárez. Esta mujer no sabemos si se metió o no se metió en narcotráfico, pero era sobrina de Roberto Suárez y hermana de Techo de Paja. La dueña del supermercado, exactamente. Bueno, ella tenía 39 años cuando la extraditaron también a los Estados Unidos. Un año después que su hermano, a Techo de Paja lo extraditan en el 91 y a Chunti la extraditan en el 92. Yo recuerdo todavía esa imagen de esa cobertura. La llevaron al aeropuerto internacional de El Alto y la mujer no podía avanzar porque su hija, una niñita de 8 años, se le había colgado a la cintura y iba resbalando la niñita hasta los pies, llorando, gritando, mamá no te vayas, mamá no te vayas. Era algo terrible, de doloroso, en fin. Chunti nunca reconoció que se había metido en narcotráfico, dijo que la plata que tenía, que el supermercado, en fin, que era plata que ella lo había hecho, que era plata de su familia, refiriéndose a la actividad ganadera, en fin. Le abrieron igual proceso y se la llevaron a Estados Unidos y allí estuvo presa, juzgada, sentenciada y presa durante 5 años. Retornó después de esos 5 años, parecer ya cumplió con la justicia y hace 2 años, hace 2 años, la vuelven a detener. Y está en Palmasola, en la sección mujeres, pronta a cumplir 67 años, ¿no? Es que les quieren hacerle pagar culpas de hace 30 años. No tiene sentencia, está con arresto provisional hace 2 años. Hace 2 años con arresto provisional. No hay quien la saque, inclusive el que funge de defensor del pueblo se ha condolido de ella y dice que una persecución tan tosuda durante tantos años ya se convierte en un tormento. Esta persecución penal es un tormento. A pesar de eso,
le niegan la libertad provisional o la libertad domiciliaria para poder defenderse. Chunti es una víctima, ¿no?, colateral, y a veces las víctimas colaterales son las que más sufren de la actividad de techo de paja. Se han hecho, pues, hasta, como le digo, Tesanos hizo un informe sobre esto, con esta conclusión durísima, pero al parecer el gobierno, esto es muy interesante, lo que quiere es buscar, a ver, ¿qué viejos políticos podrían estar vinculados con los techos de pajas, con los Roberto Suárez, en fin, para, con ese pretexto, lanzar una contraofensiva contra los neoliberales? Y eso es lo que están escarbando los fiscales actualmente en Santa Cruz. Cuando al ministro de Gobierno le preguntan en el Parlamento, le hacen una interpelación y le dicen, ¿dónde están los bienes incautados a la familia Suárez, Roca Suárez o Suárez? Porque, bueno, les incautaron todo lo que tenían. Y entonces el ministro de Gobierno, esto ocurrió en septiembre del año pasado, dijo, unos ganaderos han custodiado el ganado de esta gente, unos ganaderos. O sea, no sabe, porque no sabe qué ganadero, dónde, en Santa Cruz, en Beni, dónde, ¿no? Lo cierto es que toda, ya sea narco, o ya sea ganadero, o ya sea simplemente rico, como el estadounidense, recordarán ustedes que destapó el caso de las extorsiones en el Ministerio de Gobierno, son blanco de esto, de extorsión. Estás detenido porque como eres narco, pues debes tener una millonada de plata y entonces este papelito te va a costar $5,000, esto $20,000, esto $200,000, una libertad provisional, un arresto domiciliario, $1 millón, en fin. Y esto es lo que está ocurriendo actualmente, tanto con Beatriz Roca Suárez, la hermana, detenida hace 2 años, en los que están buscando a ver de qué la acusan. No es que tiene una acusación y es un proceso demorado, no. Están buscando a ver de qué la acusan. Carlos Romero dijo, recordarán con el Barbachocas, estaba pues vinculado Sánchez Berzaín. Entonces, bueno, están viendo expedientes anteriores, a ver cómo, porque esto es una estrategia, y abro un paréntesis para referirme a esto y después volver al caso de techo de paja. La estrategia es a ver cómo encuentro casos de corrupción en gobiernos y funcionarios anteriores y cómo hago de esto primeras planas para que la corrupción vigente hoy no sea noticia ni a nadie le importe. Entonces es extraordinario haber encontrado unos corruptos en la alcaldía de Cochabamba, porque entonces no dejamos hablar de las mochilas y dejamos atrás todo lo demás. Y bueno, sería extraordinario algún viejo político, o que tal vez no es tan viejo, que hubiera recibido una coima de Odebrecht, porque así tapamos las coimas de OAS. Y sería extraordinario encontrar neoliberales vinculados a los Roca Suárez o a los Suárez Gómez para vincularlos con el narcotráfico. Así todo el mundo se olvida de Pablo Ramos Lima. ¿Se acuerda quién es Pablo Ramos Lima? Pablo Ramos Lima ya estaba buscado por narcotráfico, se había comprado el Real América, se dijo desde México que el cartel de Jalisco se había comprado en Santa Cruz un equipo de fútbol. El único equipo de fútbol que se vendió últimamente era precisamente el Real América, y fue Pablo Ramos Lima el que se lo compró, que tenía cargos de narcotráfico porque lo habían agarrado con cocaína en su vehículo, y después un juez lo soltó, misteriosamente lo soltó.
Él fue detenido en noviembre del año pasado, y cuando fue detenido, Ramos Lima, tiene el mismo nombre que el presidente del Banco Central, pero no tiene nada que ver con el presidente del Banco Central, por eso es bueno puntualizar el apellido materno, es Lima, Pablo Ramos Lima. Ahí apareció una galería infinita de fotografías de Ramos Lima con el ministro de Gobierno, con todo el resto del gobierno, incluyendo el presidente Evo Morales, pero sobre todo con el ministro de Gobierno. ¿Qué es lo que ocurrió a continuación? Que en diciembre, un mes después, liberaron a Pablo Ramos Lima. Nunca, ¿no? A un acusado de narcotráfico lo han liberado en un tiempo tan rápido. Chunti, que no saben ahora de qué la van a acusar porque ya cumplió, si tuvo delitos de narcotráfico, ya los pagó en Estados Unidos, estuvo 5 años presa. Ahora está 2 años en Palmasola, sección mujeres, y no saben todavía de qué la van a acusar. A Pablo Ramos Lima lo liberaron un mes después. Bueno, volvemos a Techo de Paja. ¿Qué va a pasar con Techo de Paja? Están buscando de qué lo acusan. Encontraron este auto supremo del 2009, los jueces de Evo Morales habían anulado una sentencia. Eso tampoco se puede hacer, es una cosa increíble. En este país, para favorecer a narcos, bueno, se puede hacer cualquier cosa. Lo cierto es que la sentencia ya fue anulada. Esa sentencia, dictada en rebeldía el año 2003, antes de Evo Morales, fue dictada 11 años de prisión. En Estados Unidos le dieron 35, ¿no? Bueno, 5 años después los jueces de Evo Morales anularon la sentencia. Ahora están buscando a ver de qué otra cosita lo acusan, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que todavía le pueden sacar algunos millones. El abogado de Techo de Paja, Fernando Maella, dijo, bueno, si ese es el propósito, están fritos porque no le queda plata, no tiene más plata. Como fuera, no conozco a ningún narco boliviano que hubiese, puedo equivocarme, pero no tengo ni antecedentes ni en la memoria, algún otro narco que hubiese pagado esa actividad ilícita con 27 años de su vida. Es la persona que más años ha pagado por haberse metido en narcotráfico. Sería muy bueno, ¿no?, que los jóvenes de hoy revisen la vida de Techo de Paja, su familia, su entorno. La madre también estuvo presa, la persiguieron, bueno, murió hace 2 años, desolada, con el hijo en la cárcel, y su otra hija en Palmasola, el otro hijo, los otros 2 hijos también procesados en rebeldía. El médico se murió, y a propósito de eso, una sola anécdota. Resulta que los 2 hijos estaban procesados en rebeldía, y resulta que el juez dicta rebeldía, el juez Martín Camacho, y después de unos días aparece otra instrucción del mismo juez Martín Camacho en la que se anula la condición de rebeldía de los 2 procesados. Martín Camacho, el juez, dice, yo no he firmado esto, esta no es mi firma, y descubrieron que era la secretaria del juzgado, seguramente plata de por medio. Lisette Gutiérrez la llevaron en cana, la secretaria del juzgado, esto en Santa Cruz, y nuevamente se abrió proceso contra los otros 2 hermanos de Techo de Paja, de tal modo que es una familia diezmada, una familia perseguida, destruida, sin bienes. Les expropiaron absolutamente todo, absolutamente todo. Ahora, ante esa situación, ¿no?, que no deja de ser penosa, y que debería ser la norma para todos los narcos, los que proveen la materia prima, los que producen pasta base, los que acopian, los que refinan, los que llevan, bueno, todos tendrían que tener este triste y penoso destino como el de Techo de Paja. Pero es obvio que no ocurre, que en nuestro país
los narcos salen muy fácilmente de prisión y que ninguno ha cumplido casi 3 décadas en prisión. Bueno, sigue en prisión y no creo que lo suelten. Y no creo que lo suelten porque harán de Techo de Paja una bandera de la lucha contra el narcotráfico, porque no es narco de hoy, es narco de hace 30 años. Los narcos de hoy son otra cosa. Hay que tener contemplaciones, reciben muchas contemplaciones, salvo que caigan en el Brasil o que caigan llevando droga a los Estados Unidos, como el ex jefe de inteligencia de la lucha contra el narcotráfico de este gobierno. Bueno, esa es la historia de Techo de Paja, Jorge Roca Suárez, que fue extraditado cuando tenía 40 años, ahora tiene 67. Es un hombre de 67 años, un hombre ya grande, y que lo único que quiere es volver a su pueblo para darle posiblemente el último abrazo a su padre Rafael. Estos asuntos humanitarios yo creo que deberían ser tomados en cuenta, ¿no? El enterrar al padre después que ya murió la madre, después que los otros 2 hermanos están perseguidos y la otra hermana en Palmasola. Bueno, pedir permiso a las autoridades para viajar a Santa Ana y despedir al padre, creo que demostraría un rasgo humanitario absolutamente inexistente en la justicia boliviana. Pero ese es el sueño de Techo de Paja, no tiene ningún otro sueño. Ya no esos sueños de tener los carros modernísimos, avionetas, viajar acá, allá. No, esos sueños ya se acabaron. Buscando esos sueños, la más larga de las pesadillas. Hoy lo único que quisiera abrazar a su padre. Bueno, me despido con otra historia. Estaré con ustedes mañana a las 10, hora de Bolivia. Hasta entonces. Usted está escuchando Cabildeo.